Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a Voltec. Capítulo 11. Louis se despertó en la bodega del barco, en una zona que usó como cama improvisada. ¿Quién diría que era tan cómodo un saco de trigo? Oh, de hecho era un montón de lana en varios sacos. Eso lo explica Louis. ¿Qué había pasado? Murmuró aún algo cansada mientras los eventos recientes volvían a su cabeza. Fouquet atacó nuevamente, Drake se quedó a pelear contra ella, Kirche y Tabitha se quedaron a pelear contra los atacantes y ella escapó junto al vizconde Wardes para completar la misión encomendada a Louis. Ahora solo somos nosotros dos, murmuró algo incómoda. Wardes seguía hablando de su futura boda, pero ella no tenía ni el tiempo ni ganas para pensar en ello, además de que estaba muy preocupada por todos los demás, en especial Drake. Claro que eso era obvio y de esperarse, pero de todas formas era algo resaltable. Demonios, incluso le preocupaba Kirche. Louis. Cierto, el vizconde murmuró levantándose, tenía que ir a hablar con él sobre qué hacer ahora. Tras salir de la bodega bajo cubierta, lo encontró hablando con algunos marineros y el capitán, al parecer estuvo usando muy seguido su magia de viento para acelerar el barco a falta de suficientes piedras de viento para que el barco vaya a su velocidad óptima. Culpa de ellos si lo pensaba bien, ellos apuraron e hicieron al barco zarpar. Wardes. Buenos días, querida Louis, saludó algo cansado Louis. Vizconde, no debe muy bien, saludó preocupada por su acompañante Wardes. Solo algo cansado, querida, me he visto en la necesidad de usar magia de viento para llegar a Albion más rápido. Además fue parte del trato con el capitán para permitirnos venir, explicó mientras se sobaba los ojos, su varita espada siempre en alto para mantener el manejo de la magia estable. Louis asintió en comprensión y tomó asiento en un barril cercano. Unos minutos más tarde el capitán se acercó a ellos para informarles que Albion ya estaba cerca. Esto fue una buena noticia para Wardes, quien dejó de usar magia e inmediatamente tomó haciendo junto a Louis. Wardes. Entonces, ¿ya has pensado en mi propuesta, querida? Preguntó agradecido del respiro que recibió Louis. Sí, lo he pensado, vizconde, no creo que esté lista para casarme contigo aún no he logrado nada en la magia y eso no cambiará cuando volvamos a Tristán, dijo apenada Wardes. Hey, querida, no digas cosas tan duras de ti misma, puede que aún no lo sepas, pero tienes un poder que ni siquiera tú misma sabes que posees, solo tienes que confiar en mí. En esto pidió colocando su mano en el hombro de la chica Louis. Eso hago, vizconde, eso hago, respondió. Sin embargo, internamente se preguntaba por aquel poder del que acababan de hablar, y como lo sabía el vizconde Wardes iba a intentar convencerla nuevamente cuando un barco surgió de las nubes a la derecha del de ellos. Wardes entró inmediatamente en alerta y se preparó sujetando su espada varita con fuerza. Louis se tardó un poco más en reaccionar, pero estuvo de pie junto a él con la varita en la mano. Capitán. Piratas. Exclamó con notable miedo Wardes. Lo que faltaba, murmuró entrecerrando los ojos marinero. Capitán, enviaron un mensaje. Dijo señalando un papel clavado a una flecha. El capitán lo tomó con desconfianza y tras leerlo surgió frustración en su rostro. Capitán. Bajen las armas y prepárense para el abordaje, mientras nadie haga algo precipitado no nos van a lastimar. Ordenó y su tripulación bajó las pocas armas que tenían. Wardes dio un suspiro y soltó la empuñadura de su varita, dejándola en su funda. Louis. ¿Qué hacen? Le preguntó en un susurro Wardes. Este barco no tiene cañones porque es comercial, apenas hay armas a bordo y dudo que sean buenos peleando. Ellos son piratas y su barco tiene cañones, no podemos pelear, dijo mirándola directamente. Tampoco le hacía ninguna gracia el barco mercante. Se llenó de tensión cuando los piratas subieron a bordo. Todos los que tenían armas las habían bajado pero no soltado, excepto Wardes, que era consciente de lo inútil que sería eso. Al menos en esta situación algunos de los piratas notaron a Louis y a Wardes y soltaron una carcajada pirata. Parece que tenemos algunos nobles a bordo, muchachos, lleve a nuestros distinguidos invitados a las celdas, no olviden confiscar las varitas. Ordenó el que parecía al mando del grupo de abordaje. Unas horas más tarde ambos se encontraban sentados en una celda con una cama y un asiento. Louis había sido bastante difícil de controlar. Si se le preguntaba a los encargados de meterlos a la celda, Louis dio un suspiro frustrado mirando al resto de la bodega, no se le ocurría ningún plan. Wardes parecían bien con permanecer allí. Louis. ¿Qué haremos ahora, y si no escapamos a tiempo? Preguntó mirando al vizconde Wardes. Estaremos bien, saben los riesgos de ser perseguidos por todo un país. Si le hacen algo a dos nobles de gran reputación como nosotros, los altos mandos tendrían que hacer algo, incluso si es solo para calmar a la población, dijo para intentar calmarla Louis. Bien, supongamos que nos dejan en algún puerto después de robarnos todo, ¿qué sigue? Preguntó refiriéndose no solo a la misión Wardes. Mantén la calma, por favor, dijo regresando al silencio Louis.
Parece que no le importa el valor de la misión, tendré que sacarnos de aquí yo misma, pensó. Desgraciadamente pensarlo no era tan fácil como hacerlo tras varias horas de silencio, búsqueda y planificación de parte de Louise. Estaban aún en la celda. Louise no consiguió ningún plan, quizás detonar los barriles de pólvora que había al otro lado de la bodega, pero eso terminaría de una forma muy contraproducente. Lo único interesante de ese día fue cuando alguien vino a dejarles una sopa muy lamentable y tuvieron que compartir. Louise fue bastante hostil contra aquel pirata, pero Wardes mantuvo la calma, no sacarían nada al enojarse, al menos así pensaba el capitán. La mañana siguiente, tanto Louise como Wardes avanzaban hacia la cabina del capitán de los piratas. Uno de sus hombres había ido a buscarlos en la mañana. Nuevamente Louise no fue la más cooperadora con las órdenes de sus captores, pero Wardes ya se acostumbró. Cuando entraron a la cabina del capitán, un hombre de barba negra larga, traje de capitán algo polvoriento y un parche a ambos. Capitán, no tienen sus varitas con ellos, ¿verdad? Le preguntó a su secuaz todavía mirando a ambos. Pirata. No, jefe, los confiscamos, aseguró atento de que no hicieran nada. Capitán. Entonces mantener a nuestros invitados en tal condición es inaceptable, no hay razón para mantener los grilletes, dijo con calma a la vez que se dirigía a su silla detrás del escritorio. Pirata. Está bien, jefe, dijo abriendo y retirando los grilletes de Wardes. Pirata. Preferiría no tener que acercarme a la joven, no me agrada, dijo entregando la llave a Wardes. Esto es bastante descuidado, comentó liberando a la enojada Louise. Capitán. Sé de lo que son capaces y ustedes no saben de lo que nosotros somos capaces, no hay razón para temerles, dijo recostado en su silla Louise. Deberían tener más respeto, somos enviados diplomáticos de Tristán. Exigió ofendida antes de cerrar inmediatamente la boca. Wardes solo cerró con fuerza los ojos e hizo un gesto de incomodidad. Parece que Louise aún debe aprender a controlar su mal humor. Capitán. ¿De Tristán dices, que esperaban encontrar aquí? Preguntó curioso. Wardes miró a Louise y esta lo miró a él, no estaban seguros de si responder o no. Capitán. Si lo que les preocupa es ser entregados a Reconquista, no tienen nada que temer, nos contrató la resistencia en Newcastle, no tienen muchas esperanzas en la victoria, así que no les importó gastar mucho de su oro, explicó interesado Louise. ¿Crees que nos vamos a creer eso? Preguntó con notable desconfianza Wardes. Está diciendo la verdad, si algo le interesa a un pirata o mercenario más que saquear es ser pagado para hacerlo, confirmó con desaprobación por esa gente. Capitán. Oh, un conocedor, entonces, ¿qué buscan en la resistencia? Preguntó nuevamente Louise. Estamos buscando al príncipe Gales, dijo, pero la desconfianza no desapareció completamente. Capitán. Los envía la princesa Henrietta, ¿verdad? Preguntó levantándose lentamente Wardes. No dimos ninguna pista sobre ello, murmuró ganando desconfianza. El capitán lentamente se llevó las manos a la barba y el sombrero, se los quitó y reveló una cabellera rubia y un rostro refinado. Louise finalmente notó los ojos azules del hombre, ahora joven Wallace. Permítanme presentarles nuevamente, mucho gusto, soy el príncipe Wallace de Albion. Se presentó haciendo una pequeña reverencia y con una voz acorde a su apariencia y no la ronca y gruñona de hace un momento. Wardes miró impresionado, no había notado que era un disfraz. Por otra parte, el cerebro de Louise aún estaba procesando lo que acababa de pasar. Louise. ¿Eh? Fue la única respuesta que su mente pudo ofrecer. Wardes. Puede que me equivoqué, pero imagino que esta es la forma en que han conseguido suministros para soportar tanto tiempo, ¿verdad? Preguntó acariciando su barba Wallace. Eso es correcto, no es lo que nos gustaría, pero no tenemos demasiado opciones, eso y de paso dañamos ligeramente las líneas de suministros de Reconquista, explicó con calma y algo de culpa Louise. Ya veo, dijo aún sorprendida Wallace. No es lo que esperabas, ¿verdad? Bromeó dándole una palmadita en el hombro. En su mano estaba un anillo similar al de Henrietta, pero de otro color. El anillo y la actitud del hombre fueron suficientes para convencer a Louise de que realmente se trataba del príncipe de Gales. Wallace pasaron el resto del día hablando de por qué los disfraces o qué tácticas usaba la resistencia para obtener recursos y debilitar muy poco a Reconquista. Al parecer a estos últimos no les importaba que algunos piratas atacaran sus cosas, deberían haber sido más escépticos. Llegaron a Albion para casi el anochecer, ambos barcos fueron avanzando hasta estar debajo del reino y sobre ellos estaría Newcastle. Para sorpresa de Louise y de Wardes, ambas naves cruzaron por unas cascadas en la zona y atracaron en un puerto oculto. Wardes. No me sorprende que nadie los haya atrapado al salir o regresar, este lugar está realmente bien escondido, admitió admirando el paisaje Louise.
Sí, la resistencia seguro sabe lo que hace. Ella estaba alegre por esto, quizás aún había oportunidad. Cuando bajaron del barco, fueron recibidos por algunos guardias y un viejo con un bastón, posiblemente un mago veterano, y de todas formas aferrado a una espada temblorosa en su otra mano, parecía dispuesto a pelear hasta su último aliento. En ese mismo momento Wallace. Tranquilo Esopo, estos son nobles aliados de Tristán, vinieron por asuntos políticos pero podríamos recibir alguna buena noticia. Además, he traído sulfuro. Exclamó animando de inmediato a todos sus aliados Esopo. Me alegra mucho escuchar esto, mi señor, también me alegra ver que nuestros vecinos no nos han abandonado, dijo con ánimos mirando a Louise y a Wardes, incluso si este último le daba una mala vibra a Esopo. Pero me temo que un cargamento de sulfuro no será suficiente para ganar esta guerra, dijo sacudiendo la cabeza Wallace. Eso no importa, vamos a atender a nuestros invitados y tener el banquete de nuestras vidas. Ánimo. Con gran entusiasmo, nuevamente todos festejaron por ello. Unas horas más tarde tanto Louise como Wardes se encontraban en la habitación del príncipe. Seguramente fue un lugar muy fino y decorado, pero ahora muchas de esas cosas habían desaparecido, reemplazadas por un escritorio y planos y mapas. Wallace. Lamento el desorden, las cosas han sido algo difíciles y es raro preocuparse por el orden ahora mismo. No es mi habitación en el palacio, pero aprendí a llamarlo hogar, dijo detrás de su escritorio Louise. En absoluto, es completamente entendible, dijo para tranquilizar al joven Wallace. Me alegra oír eso, pero estamos aquí por otros asuntos, ¿verdad? Preguntó apoyándose en la mesa Wardes. Eso es correcto, mi señor, hemos venido en una misión secreta por orden de la princesa Henrietta, explicó con seriedad. Estos ya eran asuntos más importantes y de importancia a Wallace. Ya veo, que necesita mi prima, desafortunadamente es posible que no pueda ayudar u ofrecerlo, comentó con cierta pena Louise. La princesa Henrietta nos envió a recuperar cierta carta, indicó con cuidado. No sabía el contenido de la carta, pero por la aparente relación entre ambos herederos y el riesgo que representa para la boda, seguramente era de amor. Wallace. Entonces es por eso, debe ser por el intento de alianza entre Tristán y Germania, ¿verdad? Preguntó con pena en su voz. Era bastante obvio que le dolía escuchar eso. Wardes. Me temo que sí, Su Alteza, confirmó con ligero pesar Wallace. Entiendo, les entregaré la carta, dijo levantándose y caminando hasta estar frente a un pequeño cofre con una bonita decoración, parecía lo único de valor en el estante donde lo habían colocado. Wallace abrió el cofre y tomó algo en su interior, le dio un pequeño beso y susurró algo antes de regresar con ellos y entregarles el sobre. Wallace. Espero que la alianza sea pactada con éxito, también espero que esto a su vez permita que Tristán esté a salvo de Reconquista y finalmente espero que ustedes mismos permanezcan sanos y salvos hasta volver a casa. Les recomiendo partir al amanecer, dijo acercándose a la puerta. El ruido de la fiesta se escuchaba del otro lado. Louise. No planea acompañarnos de regreso a Tristán, encontrarán refugio en nuestra nación. Dijo rápidamente Wallace. La miró con tristeza y sacudió la cabeza. Wallace. Es mi deber con mi gente y con mi reino, no nos vamos, el barco con los ancianos, mujeres y niños parte mañana al mediodía, deberían irse con ellos, estaremos aquí esperando el asalto final. Eso fue lo último que dijo antes de salir de la habitación Louise. Porque esta gente, murmuró con tristeza mirando a todos festejar. Wardes. Cada uno toma sus propias decisiones, parece que ellos ya hicieron la suya, por desafortunado que pueda ser, dijo agachando un poco la mirada. Eran sus enemigos, pero eso no impedía que les tuviera respeto. Además, debía hablar con Louise sobre su compromiso y ciertas circunstancias. Un rato más tarde, Derflinger. Hey niña, tu prometido no me agrada ni un pelo, comentó tras su tan largo silencio. Louise dio un leve brinco en su lugar antes de desenfundar la espada, la miró en sus manos mientras recordaba que ella lo tenía. Louise. Han pasado casi 2 días sin una sola palabra, incluso olvidé que te tenía conmigo por la falta de tu molesta voz, susurró, incluso si en esa habitación nadie podría oírlo. Derflinger. Bueno, amiga mía, no es buena idea mostrarme ante otros fuera de nuestro pequeño círculo, explicó con calma. A él le parecía normal. Louise. Bien, veo el punto en eso. Ahora, ¿qué quieres y a qué te refieres con lo de Wardes? Preguntó curiosa Derflinger. Ese tipo tiene toda la pinta de un guerrero, eso lo sé bien. Además, Drake no parecía confiar en él antes del ataque a la posada, advirtió entrecerrando sus ojos imaginarios Louise. ¿Drake no confía en Wardes? Comentó frunciendo el ceño Derflinger. Entonces deberías prestarle más atención a tu entorno y a quienes te rodean. Drake no confiaba en Wardes por una razón, hay que averiguar cuál, explicó sacudiéndose un poco en las manos de Louise.
Bien, estaré atenta si eso te consuela, me preocupa más la gente y el príncipe les dijo triste Derflinger. Sobre eso, han perdido prácticamente todo, no les queda ninguna razón para irse. Él sabía bien cómo se sentía un guerrero y la resistencia estaba llena de ellos. Louise. Lo sé, pero aún así, murmuró mirando al suelo Derflinger. Tranquila, estoy seguro de que a Drake se le ocurrirá algo para que no tiren sus vidas, eso espero, murmuró la última parte para que no la escuchara la chica. La espada iba a seguir hablando cuando inmediatamente se quedó quieta y en silencio. Louise iba a preguntar qué pasaba cuando unos pasos giraron la esquina. Guardes. Louise, me gustaría hablar contigo a solas, dijo mirando directamente a sus ojos. Louise solo dio un asentimiento con la cabeza. Derflinger dijo que Drake dejó de confiar en Wardes y sabía que podía confiar en Drake, lo que no sabía era qué hacer. Louise. Tú sabrías qué hacer, pensó con algo de tristeza mientras seguía a Wardes. Drake parecía bueno resolviendo problemas y dilemas, ella dudaba demasiado mientras avanzaban a otra habitación más apartada. Louise juró haber visto algo pasar por una de las ventanas de la fortaleza, dejó eso de lado, estaba cansada y estresada, su mente debía estar empezando a jugarle malas pasadas. Lo que no sabía es que si pasó algo, o quería decir alguien, por la ventana en la habitación del rey, este hombre de ya avanzada edad que había visto su reino, por el cual tanto veló y se esforzó en gobernar correctamente, era tomado por Reconquista y eventualmente él y sus pocos hombres leales habían sido reducidos a criminales en una esquina del reino, resistiendo contra la gente que alguna vez protegieron, contra los que alguna vez llamaron amigos, familia. El viejo rey estaba cansado y sabía que no le quedaba mucho tiempo, su edad y enfermedad lo acabarían antes que Reconquista, y eso era más triste considerando que Reconquista tomaría el fuerte para el próximo anochecer. Solo espero que mi hijo esté listo para mi carga, y espero que él logre recuperar nuestro hogar, murmuró con lástima. Sus palabras no tenían esperanza en ellas, sabía que todos en el castillo planeaban pelear hasta sus últimos alientos durante el ataque, la familia real de Albion desaparecería muy pronto. Rey. Apenas puedo seguir con esto, me temo que todo está perdido, murmuró sentándose en su cama con esfuerzo y cansancio. En eso se equivoca, buen rey, comentó una voz desde su ventana. Solo ahora noto la sombra que esta causaba. El rey se giró más rápido de lo que alguien esperaría de su edad, su espada varita en las manos, le temblaban los brazos y las piernas por el esfuerzo repentino, pero sus ojos estaban afilados y su boca levemente abierta, estaba listo tanto para pelear como para cantar un hechizo. Drake. Tranquilo allí, su majestad, no me gustaría ofender de ninguna manera, pero pareciera que cantar un hechizo lo matará, dijo en voz baja, no quería causar problemas. Rey. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Eres un mago? Preguntó con desconfianza Drake. Soy Drake, híbrido de humano y dragón, además del familiar de Louise François Leblanc de la Valliere, y no puedo creer que me vi en la necesidad de recordar su nombre completo otra vez. Se presentó, además de pensar para sí mismo. Rey. ¿Hablas de la joven enviada por la princesa Henrietta? Preguntó curioso, no había bajado la guardia pero no parecía tan hostil como hace un segundo. Drake. ¿Cabello rosa y baja estatura? Preguntó con la ceja alzada. Rey. Sí, es ella, dijiste dragón. Preguntó cuando esa parte finalmente fue comprendida por su mente. Drake no dijo nada, solo canceló la ilusión en sus cuernos y dejó de esconder su cola, su capa se movió levemente de sus hombros en los que estaba apoyada para probar que en realidad eran sus alas. El rey tampoco dijo nada, parecía demasiado sorprendido. A Drake le preocupó un poco que tantas emociones le den un infarto, pero soltó un suspiro tranquilo cuando no fue así. Rey. Me recuerdas más a la descripción de un demonio, murmuró. Drake podía oírlo. Drake. Lo importante es que me gustaría discutir con usted el cómo convenceremos a sus hombres y a su hijo de escapar con nosotros a Tristán. No podremos llevarlos a todos desafortunadamente, incluso 2 barcos no deberían ser suficientes, murmuró sacudiendo la cabeza. Rey. ¿Quieres que vayan a Tristán? La princesa lo pidió, ¿verdad? Preguntó volviendo a sentarse, ya había dejado su espada en su mesa de noche. Drake. Así es, aunque, porque dijo vayan, ¿no debería ser iremos? Tuvo que preguntar, su curiosidad y cierta suposición lo molestaban. Rey. Me temo que esta fortaleza es mi última parada, estoy demasiado viejo y mi enfermedad ha empeorado, creo que mañana será el día que la parca venga por mi alma, admitió. No podía simplemente mostrar su debilidad frente a su gente, especialmente cuando más lo necesitaban, pero ahora mismo no había razones para hacer eso. Drake. Eso es extraño, he conocido personas mayores con mayor vigor que usted, sin ofender, también tenían almas más resplandecientes, la suya parece marchita, como una planta que no tuvo mucha suerte, explicó lo mejor que pudo. Rey.
Siempre ha sido así, tras mi batalla final contra una bruja que usaba magia oscura hace casi 3 décadas, al parecer una vez muerta fui envenenado por su cuerpo, no encontramos cura alguna y he aguantado todo este tiempo, eso ya es suficiente para mí, relató. A Drake le pareció interesante la existencia de estos seres. Drake, ¿un veneno sin cura? Perdón, pero eso no existe, todo veneno tiene una cura, dijo pensando Rey. Ya lo buscaron, ya lo pensaron, no te molestes, mejor discutamos tu plan mientras aún me queda tiempo, avisó, pero Drake seguía pensando. Drake, ¿y si en realidad no fue veneno? Preguntó de repente Rey. ¿Qué quieres decir? Preguntó curioso, ¿acaso este familiar podría ser esa esperanza a la que se aferró por tantos años? Drake, digo, era una bruja, por lo que podría haber sido una maldición, ¿verdad? Su pregunta sonaba más a su posición, pero el rey estaba ligeramente confundido. Rey, ¿hablas de aquellos malignos y obscuros hechizos que algunos seres terribles usaban en la era del fundador? Había registros acerca de maldiciones, los recordaba de sus días de academia, pero todas las criaturas y métodos ucánticos para usar estos habían desaparecido hace casi 2 milenios. Drake, sí, maldiciones, son magia, por lo que, a menos de que su efecto en el cuerpo sea físico, no serán detectados por un médico o la medicina, supongo que eso también incluye la magia de agua, continuó murmurando algo más, pero el rey no pudo oírlo. Rey, joven dragón, ¿crees que puedas liberarme de esta maldición? Si realmente es una maldición lo que me ha estado matando durante tantos años, quisiera librarme de ella antes de partir, quiero irme en paz, solicitó. Su voz se volvió incluso más cansada que antes. Drake, yo, puedo hacerlo, creo, primero debo averiguar qué clase de maldición es y cuál es su efecto, a partir de eso debería poder hacer algo siempre que no sea una maldición demasiado poderosa, explicó con detalle. Sabía que había algunas maldiciones que incluso mataban al afectado si eran levantadas o limpiadas. Rey, ya veo, ¿cuánto tiempo tomará? Preguntó curioso, quizás no el suficiente, ese fue un pensamiento pesimista pero pasajero. Drake, de hecho ya terminé, dijo mientras paraba de ver fijamente al rey, un leve brillo de sus ojos desapareció y empezó a escribir en un papel. Rey, ¿ya? Preguntó con sorpresa, eso fue demasiado rápido para ser real, incluso sintió que quizás era una trampa. Drake, sí, no estoy seguro de qué tan diferentes sean con las maldiciones que he visto o estudiado, pero el principio es el mismo, es una maldición de drenado, básicamente va tomando la fuerza y energía de la víctima para mantenerse, como una especie de bucle, usa energía para desgastar a su víctima y también toma la energía de este para repetir el ciclo. Se la habían tirado a un árbol muy antiguo en donde vivía, era un lugar sagrado el que habían profanado, dijo, terminando de anotar lo que recordaba de la maldición, al menos su versión, en base a eso debería poder pensar una solución. Drake, ¿dónde demonios puedo conseguir polvo de hadas? Susurró frunciendo el ceño, estaba tan concentrado que no notó al rey detrás de él. Rey, ¿dijiste polvo de hadas? Preguntó con un brillo en sus ojos. Drake, ¿sabes dónde conseguirlo? Preguntó parpadeando con sorpresa. En su mundo natal servía tanto para medicina como pociones, o para meterte una línea, si había algunas personas bastante extrañas, pero que aseguraban que la experiencia era única. Drake solo había leído registros que el viejo había olvidado censurar en sus libros. Rey, sí, las hadas ya no son tan vistas y es raro escuchar incluso rumores. Hubo una época hace casi 50 años, en mi juventud, cuando atrapar o usar a las hadas para obtener su polvo era bastante normal, era un gran ingrediente para diversas pociones y medicinas, o para cierto tipo de consumo crudo. Solo probé eso una vez y nunca más, no negaré que me dejó volando, admitió con algo de vergüenza mientras buscaba en su pequeño cofre personal. Tras un minuto y un poco más, sacó del cofre un pequeño frasco medio lleno con un polvillo dorado que parecía brillar. Rey, planeaba tirarlo o venderlo, pero siempre me recordaba aquellos tiempos más simples, así que lo conservé como un recuerdo. Parece que esa nostalgia me está ayudando tras todo este tiempo, contó mientras le entregaba el frasco a Drake. Drake, bueno, eso es irónico, admitió mientras tomaba un recipiente de madera que había en el escritorio y depositaba el polvo en su interior. Acto seguido sacó de su bolsillo una pequeña rama de manzanilla. Rey, ¿flor de reyes? Preguntó mirando la rama. Drake, ¿de dónde vengo? Le decimos manzanilla, es una planta medicinal, pero creo que el nombre es apropiado dada la situación, dijo, retirando los pétalos y dejándolos en el cuenco. Luego sacó el centro de las flores ahora sin pétalos y también las depositó, tiró por la ventana la ramita sin reparo alguno. Drake, ¿tiene agua por aquí? Preguntó y el rey felizmente le dio un vaso. Le parecía una grata experiencia ver el procedimiento. Drake depositó medio vaso de agua en el cuenco y este se llenó un poco menos de la mitad. Drake,
Falta solo una cosa más, murmuró mirando sus notas Rey. ¿Qué podría ser? Preguntó, ¿se consideraba capaz de conseguirlo en la fortaleza? Esperaba Drake. Aparte de algo de sulfuro que puedo tomar prestado indefinidamente del cargamento que el príncipe obtuvo esta tarde, un ingrediente esencial para que el índice de eficiencia sea casi máximo, indicó mirando al Rey. ¿Índice de eficiencia? Preguntó curioso Drake. La cosa con las maldiciones es que están hechas para ser difíciles de quitar, incluso tras estudiarlas mucho. El preparado normal es una medicina mágica que debería poder no solo limpiar la maldición sino también revertir sus efectos. El problema es que la medicina no siempre funciona, ya que así son las maldiciones, no puedes predecir completamente cómo reaccionarán o alterarán, explicó recordando lo mejor que pudo la explicación del libro Rey. Ya veo, incluso ahora la posibilidad de curarme es pequeña, pero aún hay esperanza, debo mantenerla, murmuró sobando su frente. El festejo seguía allí afuera y lo haría por varias horas más. Drake. Ya regreso con el sulfuro, y tranquilo, tengo el ingrediente, afirmó saliendo por la ventana Rey. Quizás Dios y Brimir finalmente escucharon mis plegarias, dijo mirando al cielo. Sentía cierto alivio en su corazón al saber que la esperanza para su gente, y para él, aún existía. 20 minutos después, Drake. Tengo el sulfuro, su majestad, dijo entrando por la ventana Rey. Pensé que no se tardaría mucho, la mayoría de guardias están en la fiesta, comentó con la ceja alzada Drake. Sí, bueno, trate de ser escurridizo con mi tamaño, el que mi cola y pecho prácticamente brillen tampoco ayuda mucho, dijo señalando su pecho. El cristal o gema azul brillaba debajo de la tela Rey. Supongo que es comprensible, dijo, no muy seguro de qué responder a eso Drake. Bien, sulfuro como base para generar la reacción y el último ingrediente, dijo subiendo su manga Rey. Por cierto, ¿cuál es el último ingrediente? Preguntó curioso Drake. Sangre de dragón, y desgraciadamente solo hay uno en la zona. El Rey apenas había procesado las palabras cuando Drake se mordió la muñeca y extrajo sangre, una sangre tan carmesí como la humana, pero con cierto brillo único emanando de ella Rey. Joven Drake. Dijo preocupado yendo a su lado. Drake lo ignoró a él y esperó hasta que el cuenco estuvo medio lleno gracias a su sangre antes de sujetarse la herida con la mano. Drake. Tranquilo, su majestad, estaré bien, es solo un poco de sangre, dijo incluso cuando estaba un poquito pálido Drake. Le recomiendo empezar la mezcla antes de que la sangre pierda demasiado pureza por el contacto con el aire, dijo aún sujetando su muñeca el Rey, aunque poco tranquilo. Tomó su recomendación y empezó a mezclar cuidadosamente el cuenco. Tras un par de minutos la muñeca de Drake dejó de sangrar, aunque aún no se veía bien, y Drake se encargó de seguir mezclando Rey. Eso fue muy imprudente de su parte, advirtió mirando la muñeca de Drake. No soy suicida, conozco los riesgos a los que puedo exponerme, algo de comer y beber y esa sangre debería reponerse pronto, explicó con calma. Siguió mezclando por casi 3 minutos cuando el Rey pudo decir que no era solo su imaginación. La mezcla empezaba a tomar una tonalidad rosa brillante, casi como una crema o ungüento, incluso desprendía un agradable aroma a flores y árbol. Drake. Debería estar lista, creo que no debí decirle cuál era el último ingrediente, ya se imagina qué hay que hacer ahora, dijo, entregándole la medicina mágica al Rey. Creo que esta será la cena más extraña de mi vida, comentó con cierto disgusto. No quería ofender al joven frente a él, pero realmente le daba incomodidad consumir la medicina. Drake. Una vez me maldijeron, y era el único dragón por la zona. Si me dieran una moneda por las veces que me ha pasado tendría 2, lo cual no es mucho, pero es raro que pasará 2 veces, murmuró mirando al suelo con cierta mirada, la mirada de alguien que recuerda algo que no le gusta de su juventud. Rey. Bueno, supongo que mi situación no es tan mala si lo dices así, dijo antes de cerrar los ojos, aguantar la respiración y empezar a beber. Para sorpresa suya la medicina sabía bastante bien, no era lo mejor que había probado, pero dejaba un sabor dulzón y embriagador en el paladar, seguramente por el polvo de hadas y las flores. Notó levemente el sabor a azufre, pero no detectó en absoluto el sabor a sangre. Cuando terminó de beberse el cuenco, Drake le entregó algo para limpiar su boca y barba. Rey. Es extraño e incómodo, pero debo admitir que estaba bastante bien, dijo antes de sentir un ardor en su brazo derecho que lentamente se extendía por su cuerpo. No parecía algo malo, era un ardor incómodo pero no doloroso ni molesto. Además, lentamente iba desapareciendo tan rápido como empezaba. Había un leve brillo viniendo de su cuerpo conforme el ardor avanzaba. Drake.
En caso de sentir algo como quemarse o arder, tranquilo, es la maldición siendo retirada, dijo algo alejado por si acaso el rey escuchó, pero estaba más concentrado en cómo se sentía su cuerpo una vez terminó el proceso, se sentía tan liviano, ligero y descansando, se sentía tan vivo rey. Me siento como si hubiera regresado casi 20 años en el tiempo, no, quizás incluso 30. Exclamó disfrutando del momento Drake. Sobre eso su majestad, creo que me pase con el polvo de hadas o con mi sangre. Tal vez hay pequeñas diferencias con las que conozco en las propiedades mágicas de la flor de reyes que no tomé en cuenta algo más, pero, parece que, cometí un error sorprendentemente único, dijo con cuidado mientras se guardaba la receta en el bolsillo, tenía que replicarla más tarde, pero Dios sabía si debía, rey. ¿Ocurrió algo bueno además de curarme? Preguntó, pero se sorprendió al oír su propia voz, inmediatamente se puso de pie. La velocidad y agilidad con las que se levantó lo tomaron desprevenido y Drake lo sujetó para recuperar el equilibrio, se miró en el espejo y sus ojos se abrieron como platos rey. ¿Y yo, ese, realmente soy yo? Preguntó mirando su reflejo, se veía tan vigoroso, tan energético y sobre todo tan joven Drake. Creo que debería estudiar más las propiedades de los elementos que ya conozco para evitar que eventos como este se repitan. Reglamente lamento mucho haber hecho eso, dijo haciendo una reverencia rey. No, por favor, no has cometido ninguna ofensa, en realidad creo que muchos matarían por recibir el obsequio que me diste, no puedo más que agradecerte, prácticamente me regresaste a mis 40 años, a finales de mi edad dorada y has curado mi maldición, la única razón por la que no estoy conmemorándote y recompensándote con tus propias tierras, riqueza y castillo es porque ya no tengo nada que dar, dijo sujetando a Drake de los hombros y dándole palmaditas, realmente estaba energético, no solo lo parecía Drake. Yo, preguntó inseguro de qué decir rey. Sabes, a partir de ahora tienes un favor de mi parte, un favor de parte de la corona de Albion y juro por todo lo que me queda que lo cumpliré, dijo con el fuego de la vida recuperado en sus ojos Drake. Empezar por un plan para mañana parece la mejor opción, viejo, yo no planeé que esto pasara. Comentó incómodo y nervioso rey. Bien, ¿cuál es el plan? Preguntó tomando asiento, parecía que presumió un poco sus virtudes recuperadas, lo único que aún conserva de su viejo estado anterior eran las canas Drake. Sí, el plan es que todos los que puedan escapen con nosotros, el príncipe y usted deben prioritariamente estar en ese grupo, iremos a Tristán, no soy un señor de la guerra pero aprendí historia y aquel que no la conoce tiende a repetirla, conozco muchas estrategias, o eso espero, la verdad estoy dependiendo de mi memoria aquí, afortunadamente siempre puedo revisar mi propia alma para buscar el recuerdo exacto, ahora, creo que hay algunas formas de que recuperen Albion en el futuro pero deben seguir vivos para ello y debo conocer más detalles y factores en esta guerra, además de eso lo principal es que una pequeña fuerza tendrá que quedarse, no solo para ganarnos tiempo en nuestro escape, sino también porque como ya dije no todos podrían entrar en ambos barcos, incluso si son grandes. Continuó con algunos detalles más antes de esperar la respuesta del rey. Entiendo el plan y aprecio mucho lo que estás haciendo por mi gente, pero no creo que nadie aquí quiera escapar, mejor vendamos la idea como una retirada estratégica, sonará mejor y no va a lastimar mucho el orgullo de los muchachos, tampoco lastimar mucho el mío, si esas tácticas que me dijiste son funcionales entonces las posibilidades están a nuestro favor, expresó con gran optimismo Drake. Sí, pero no me dejó terminar de contar las tácticas completas, murmuró mirando al rey. Ni siquiera estaban completas. Con eso podrías acabar con un reino pequeño sin muchos problemas. Exclamó sorprendido, ¿dónde demonios había estudiado tácticas este chico? ¿De la que? Sí, lo mucho que uno aprende prestándole atención a los libros y si su profesor es peculiar, dijo recordando al viejo historiador y la gran pasión y emoción con la que enseñaba historia, muchas veces le sirvieron esas tácticas para juegos con sus vecinos como las guerras con bolas de nieve o cazando animales rey. Bien, solo un detalle más, ¿estás seguro de que esperar hasta mañana para derribar al traidor y reunirte con tu invocadora es lo correcto? Preguntó mirándolo a los ojos Drake. Sí, actuar ahora mismo podría ser contraproducente, tampoco mostró ninguna prueba de quién es realmente, solo tengo un testimonio, no pruebas, dijo sacudiendo la cabeza rey. Bien, dejaré esa parte en tus manos, mañana me encargaré de persuadir a mi gente, ¿dónde te estás quedando ahora que lo pienso? Dijo al final Drake. Oh, pues planeaba dormir en el techo, no está tan mal y el enemigo no está apuntando allá arriba, dijo con simpleza rey. Oh, supongo que está bien entonces, dijo algo confundido por lo simple de eso Drake. Ahora que discutimos todo y lo sane, lo veré mañana, espero, dijo saliendo por la ventana. Una vez desapareció en la altura el rey miró la ventana rey.
Un milagro volador, parece el nombre de una canción, mejor pienso en otro título, murmuró, tenía demasiada energía como para dormir en el tejado, Drake. Maldición, eso fue demasiado incómodo, debo repasar y registrar los detalles, los malditos detalles, Drake. Se quejó hablando consigo mismo. Capítulo 12. Estaba empezando a amanecer, Drake se encontraba en el techo, quitándose el poco sueño que tenía, había dormido muy poco pero gracias a su naturaleza tanto diurna como nocturna el cansancio fue mínimo y esas 3 horas de sueño le bastaron para recuperarse. Se había quedado despierto hasta altas horas de la noche, tratando de darle sentido y una explicación a lo que le pasó al rey, tenía algunas teorías pero ninguna podía ser confirmada. La primera era que las propiedades de los elementos de este mundo, incluso si son iguales a los de su mundo, eran diferentes de distintas maneras, eso explicaría por qué el efecto de la medicina mágica sufrió un cambio tan drástico. Otra teoría era que se debía a la combinación en su sangre, al ser pariente tanto de dragones como demonios el efecto debió ser diferente, en ese entonces no se vio afectado él mismo porque era su propia sangre pero sí afectó mucho al rey por estas razones ya nombradas, al menos esa es la teoría, todavía no tenía ni idea. La última era que su originalmente y ya, no le daba mucho crédito a la teoría, pero aún la tenía en mente obviamente, al ser medicina mágica estaba llena de energía, especialmente una destinada a restaurar la energía y fuerzas que la maldición de drenado le provocó al rey. Contó con eso, con lo que no contó fue cuánta energía, de la que. Pero supongo que independientemente de cuál fue la causa o condiciones que lo permitieron, lo hecho está y no puedo cambiarlo, cuestionarme tampoco hará nada y pronto habrá que ponernos en marcha. Volvió a la habitación del rey con esta última reflexión en mente. Al entrar se encontró con el rey, al parecer también se había despertado temprano, se lo notaba inquieto, posiblemente aún con energía, pero no tanto como hace unas horas. Drake. Entonces solo fue un exceso, sí, eso es más entendible, pensó para sí mismo, la energía sobrante debió haber estimulado la regeneración celular natural de su cuerpo de forma aterradora, eso explicaría el por qué se volvió más joven, no sabía si sería temporal o si duraría mucho, pero eso era otro asunto. Drake. Entonces la pregunta sigue siendo ¿por qué obtuvo tanta energía de ello? No me considero capaz de producir tanta energía en una cantidad tan pequeña de sangre y el resto de ingredientes no potenciaron nada, el sulfuro fue para desencadenar la reacción química así que tampoco, sí, todavía no tengo una respuesta a eso, pensó rápidamente Rey. Veo que también estás de pie, bien, tenemos hasta aproximadamente mediodía, dijo acariciando su canosa barba Drake. Efectivamente, su majestad, tenemos hasta el mediodía. Ahora, estaba pensando en cómo podría explicar su cambio, no de lo que pasó pero debemos inventar algo, dijo pensativo antes de ver una Biblia de Brimir en la mesa de noche. Rey. Lo sepas o no, este viejo rey te lo agradece, también estuve pensando algo y pensé que tal vez nuestras creencias sean de ayuda, estuve leyendo mi Biblia pero no se me ocurrió nada para que piensen que Dios y el fundador están de nuestro lado, admitió sacudiendo la cabeza, también debía admitir que leer el texto sagrado nuevamente fue refrescante. La que. Sé que podría ser incluso un poco blasfemo, pero podríamos decir que el fundador le envió una señal, una con la intención de que conserven sus vidas hasta poder recuperar su reino, y podemos hacerlo más creíble si, mientras da el discurso, usó algo de magia alquímica para alterar la forma y material de su Biblia, dijo rascando su barbilla, podría funcionar. Rey. Mentir sobre esto definitivamente es algo malo, pero considerando la situación estoy seguro de que Dios sabrá perdonarnos, dijo indirectamente estando de acuerdo Drake. Bien, levanté su Biblia durante el discurso y pida, ¿alguna señal del fundador para defender sus palabras? Dijo inseguro Rey. Bien, diré algo muy parecido y deberás cumplir tu parte, podemos hacer esto, podemos hacer que mi gente vea otro amanecer, parecía lleno de convicción cuando dijo eso Drake. Está bien, voy a estar oculto en algún lugar del techo interior del salón, usted diga la frase y haré mi truco, luego iré por Louise y atender a guardes. Tras eso él y el rey discutieron un par más de detalles antes de que Drake fuera a buscar su escondite. Habían pasado un par de horas y toda la resistencia se había reunido en el salón principal, el mismo donde la fiesta de anoche había tenido lugar. Todos estaban expectantes, Esopo los había llamado a todos por orden del rey, al parecer les quería dar un último discurso y nadie tenía intención de perderse sus palabras. Desafortunadamente su hijo, el príncipe Wallace, ya había ido a realizar la pequeña boda de Louise y Guardes, por lo que no estaba presente. General. Consejero Esopo, ¿por qué el rey aún no se ha hecho presente? Preguntó en un susurro Esopo. Dijo que tenía que colocarse su armadura, no permitió que fueran a ayudarlo, supongo que quiere mostrar fortaleza más ahora que nunca, explicó sus suposiciones general. Entiendo, realmente fuimos afortunados de tener un rey como él, ¿no es así?
Preguntó de regreso Esopo. En efecto, aunque su voz sonaba algo rara, quizás finalmente tomó mi consejo de beber una limonada hervida. No pudieron seguir charlando porque la puerta del salón fue abierta de par en par. Todos se hicieron a un lado permitiendo un camino despejado. Por allí avanzó el rey, se veía mucho mejor de lo que cualquiera recordaba, incluso se veía más imponente, estaba avanzando con seguridad y rectitud que le faltaban la noche pasada. Se sentó con elegancia una vez llegó al pequeño trono improviso que habían hecho al ocupar la fortaleza. Tras eso escaneó a todos con la mirada. Rey. Wallace está en esa boda, tu deducción fue correcta, pensó para sus adentros mirando un pequeño brillo azulado en una de las obscuras esquinas del techo. Rey. Me alegra saber que casi todos están presentes en este momento. En los últimos tiempos hemos afrontado duras adversidades y una presión tan grande que cualquiera se habría quebrado, Rey. Pero aún están aquí, soportaron hasta ahora y siguen haciéndolo en este momento. Pero incluso si nuestro ideal era caer en honorable y glorioso combate contra nuestro enemigo este mismo día, no puedo aceptar eso, no solo como su rey y señor sino como uno de ustedes y como el responsable de que nuestro reino haya terminado como lo hizo. Rey. Hoy tomaremos los 2 barcos de los que disponemos y partiremos a Tristán. La corona nos ofrecerá asilo y, llegado el momento, apoyo militar para recuperar nuestra patria. Hasta entonces, les ordenó a todos no morir. Exigió estirando una mano al frente y hablando con total firmeza. Todos estaban muy conmocionados, realmente era el rey, de eso no cambia duda. ¿Qué le había pasado y por qué el cambio de planes? Eso sí los sorprendió Esopo. Mi señor, ¿cómo? Fue todo lo que pudo preguntar. Rey. Dios y el fundador están de nuestro lado. Esopo, están en contra de aquellos falsos profetas que solo buscan poder y riqueza. Su sagrada fuerza me sanó y restauró la vida que mi enfermedad me quitó durante décadas. Fueron sus señales las que me guiaron para entender su voluntad, recuperar al Albión de las garras de Reconquista, y jamás seremos capaces de hacerlo si morimos hoy. Esta vez se levantó de su trono mientras hablaba, era realmente inspirador. Esopo, ¿está seguro de que esta es la voluntad de Dios y Brimir? Preguntó algo inseguro, confiaba en su señor pero estaba sorprendido. No se necesitaban palabras, la Biblia que el rey tenía amarrada a su cinturón brilló con fuerza en una luz plateada. Al disminuir el brillo el viejo cuero había sido reemplazado por un cuero blanco azulado reluciente enmarcado y decorado con detalles y bordes de plata pura. La cruz del centro era ahora de un oro puro Drake. Hombre, eso fue más jodido de lo que pensaba, pensó con un sudor frío bajando por el costado de su rostro. No tocó en absoluto las páginas y escritos, solo el exterior y ya, pero incluso eso fue difícil y algo agotador. La distancia, materiales y depender solo de su memoria para alterarlo fueron factores en el cansancio que sintió al terminar, eso sin contar el pequeño hechizo ilusorio para hacer el brillo. La idea original era solo hacer una ilusión, pero tras pensarlo bien le dijo al rey sobre su alquimia, era permanente y así no habría riesgo de que alguien lo note. Drake se quedó un rato más para confirmar que todos estaban convencidos, lo que efectivamente estaban, había gente festejando o agradeciendo a los cielos. Rápidamente empezaron a recolectar todo lo necesario para partir. Drake estaba seguro de que al final dejarían muchas de esas cosas a cambio de permitir que algunos de sus camaradas quepan en los barcos. En cuanto estuvo seguro de que el rey tenía la situación bajo control se marchó a buscar la pequeña capilla cerca de la fortaleza. Príncipe de allí, no estaba seguro de qué hacer con Wardes, ¿debería matarlo? Bueno, estaba a punto de llegar, ya podía ver la capilla 2 minutos antes, capilla de Newcastle. Louise empezaba a recobrar la conciencia. No, tacha eso, su conciencia lleva despierta desde que el conde le hizo ver al hombre con el anillo brillante en el espejo frente al que la paró. Lo que no regresaba todavía era su voluntad y control, todo lo que su cuerpo hacía en estos momentos parecía dirigido por otros. Si alguien fuera más atento a los detalles, príncipe Koz se habría dado cuenta de los rígidos que eran sus movimientos y cómo le temblaban ligeramente las manos. Louise sabía que no podría contar con el príncipe ayudándola, no cuando era fácil inventar una excusa para algo tan pequeño, incluso sus palabras no eran suyas, fue tan molesto y desagradable, al menos no había soltado a Derflinger, o sintió que casi logró causar que su cuerpo diera un suspiro al ver que el viejo pedazo de óxido fue colocado en una de las bancas y no tirado o abandonado. No es que le era un amigo, si a una espada se la puede considerar un amigo, claro está, dejó de pensar en eso
pensó rápidamente, tenía asuntos más urgentes que atender, principalmente como liberarse de esta extraña magia a la que fue sometida su cuerpo. Camino junto a Wardes hacia el altar, el príncipe ya esperaba para unirlos en sagrado matrimonio haciendo de sacerdote, como miembro de la familia real no tenía problemas para hacerlo. Louise sabía lo que iba a pasar, no necesitaba que nadie hablara, sabía bien qué estaba pasando, el conde Wardes era el traidor del que Drake les advirtió, uno de sus aliados había usado magia para que su cuerpo cumpliera con su voluntad y una vez casados seguramente se la iba a llevar, al menos eso dedujo gracias a la conversación sobre un supuesto poder de hace unos días. Solo podía pensar, no hablar o moverse, así que tenía que pensar algo rápido. El problema recaía en que incluso si fuera capaz de pensar algo, ¿qué haría? ¿Qué podía hacer? No podía hacer nada, solo tratar de gritar, de decir no con todas sus fuerzas, incluso si sabía que no había nada que pudiera hacer. Se sentía atrapada en su propio cuerpo e incapaz de liberarse o pedir ayuda. Mientras esto continuaba y sus esfuerzos también, la ceremonia se llevó a cabo, era su turno de decir acepto, solo que, para confusión de Wardes y comprensión de Wallace, dijo que no. Fue un murmullo tan suave que ambos hombres pensaron haberlo oído mal. El príncipe, en su confusión, miró a Wardes esperando su opinión. Wardes: no te preocupe su majestad, debe estar nerviosa, tranquilizó antes de mirar a Louise nuevamente. Wardes: querida, ¿podrías repetir tus palabras por favor? Es imposible que se haya liberado, ¿verdad? Preguntó con un sudor frío bajando por su cuello Louise. Dije que no me voy a casar contigo, vizconde, no estoy lista para esto, soy demasiado joven e inexperta, soy débil y no soy importante, soltó de golpe y con la voz un poco alta estaba gritando todo lo que podía mentalmente, ni siquiera se había dado cuenta de que realmente estaba hablando, lo que sí se quedó en su mente fueron sus amenazas al traidor, sus manos y en general su cuerpo habían vuelto a ser suyos, acababa de notarlo, inmediatamente se alejó algunos pasos de Wardes, para la repentina comprensión del vizconde y consternación del príncipe. Wardes: vamos Louise, piensa bien esto, ¿estás segura de que no quieres casarte conmigo? Puedo ayudarte a usar todo tu potencial, le dijo con ojos alarmados Louise. Lamento mucho esto, vizconde, pero me niego, ya no eres aquella persona que conocí hace tantos años, ya no sé quién eres realmente y definitivamente no hay un poder en mí del que no sepa, dijo retrocediendo, se aseguró de estar en una posición donde poder alcanzar a Derflinger de inmediato. Recordaba lo que pasó en la pelea contra Fouquet, pero debía fingir algo de ignorancia, quizás Wardes abriría la boca por eso. Wardes: no lo entiendes Louise, te necesitamos, a ti, a tu poder, no lo comprendes aún, pero eres capaz de portar el poder sagrado del fundador, el vacío. Exclamó acercándose a ella Wallace. Ya basta vizconde, no comprendo de qué habla, pero si la joven Valiere ha dicho que no, entonces es no, advirtió colocándose entre Louise y el traidor. Louise: tenga cuidado su alteza, el vizconde está actuando extraño, advirtió guardando lo que dijo Wardes para más tarde. Ahora que sabía a qué se refería, debía centrarse en el ahora. Wallace solo dio un pequeño asentimiento y continuó mirando atentamente a Wardes por si acaso. Wardes pareció sobarse la frente y calmarse antes de mirar a ambos nuevamente. Wardes: lo lamento, también estoy nervioso y sé que no tenemos mucho tiempo, dijo tranquilamente acercándose sin actuar brusco o amenazante. Wallace: oh, ya veo, dijo claramente sin estar convencido. Louise notó una insignia sobresaliendo del bolsillo de Wardes, una que había visto en los dibujos y planificaciones de Wallace contra Reconquista. Louise: tú eres miembro de Reconquista, dijo aún algo sorprendida, incluso si ya lo suponía, no había muchos con quienes traicionar a Tristán después de todo. Wardes: tienes razón Louise, y tenía 3 objetivos en esta misión, uno era la carta, otro eras tú y el último, explicó sin terminar la frase. De repente tomó su espada varita y usó magia de viento para hacerla aún más afilada, capaz de penetrar armadura. Wardes se giró inmediatamente y embistió con su espada en dirección al príncipe. Wardes: tomar la vida del príncipe, exclamó mientras avanzaba. De repente el techo se hizo pedazos y algo impactó entre el príncipe y Wardes. Se escuchó el sonido de la carne siendo atravesada por la espada y solo quedó el silencio proveniente de la nube de polvo. Cuando la nube de polvo se asentó, todos miraron sorprendidos a la figura de pie entre ambos hombres. Louise: ¿Drake?, exclamó sorprendida, alegre y preocupada. Wardes miró sorprendido como su espada estaba clavada casi hasta el mango en la palma de la mano del híbrido, su hoja avanzó hasta casi el codo. Drake: parece que me perdí bastante, al menos no murió nadie. Argo, dijo entre leves gruñidos de dolor, dolía un montón pero no tenía tiempo para sufrirlo, tenía problemas más importantes. Drake usó su cola como arma para golpear a Wardes y alejarlo de él y el príncipe inmediatamente después de su pequeño comentario. Wallace: ¿quién eres tú?
Preguntó mirando a Drake sujetar su brazo mientras apretaba los dientes Louise. Es mi familiar Su Alteza, está de nuestro lado. Dijo tomando a Derflinger y corriendo a su lado Derflinger. Por mi óxido compañero, ¿estás bien? Preguntó sobresaltando tanto a Wallace como a Wardes Drake. Hay una espada atravesando mi brazo, ¿tú qué crees? Preguntó con sarcasmo y algo de ira, no porque le molestará sino por el dolor Louise. Eso sanará, ¿verdad? Preguntó pero Drake la forzó a agacharse antes de responder Drake. Sanará, pero tenemos problemas más apremiantes comentó mirando a Wardes, tenía en la mano la espada varita del príncipe Wallace. Mi espada. Dijo notando su ausencia en su cintura Drake. Bueno, rayos comentó mirando que Wardes usó magia para hacer varias copias de sí mismo Drake. Espera, ¿cómo demonios la magia de viento puede hacer eso? Preguntó señalando con su brazo bueno Wardes. Toma mucha práctica y experiencia, dos cosas que no tienes niño dijo mientras su espada y la de sus copias eran recubiertas con magia de viento Drake inmediatamente llamó a su espada, con una llamarada azul esta surgió en su mano útil y los cubrió a los tres de la andanada de balas de viento usando el lado plano de la espada gigante Drake. Esto va a doler, murmuró empujando a sus dos aliados lejos con su cola y saltando el mismo al aire el suelo fue destruido inmediatamente después por las cuchillas de viento que les arrojaron Drake. ¿Puede generar viento con magia o usa el aire y viento del ambiente? Se preguntó con una idea en mente Drake prestó particular atención a esto, el polvo de los escombros y la destrucción se movía en un leve remolino hacia la espada de Wardes Drake. Entonces su magia realmente usa y altera la naturaleza y su entorno a su voluntad, no es tan diferente, reflexionó esquivando otra cuchilla de viento, en el aire era un poco más fácil maniobrar desgraciadamente el espacio era poco en la capilla así que incluso con una mejor movilidad aérea sabía que Wardes conseguiría arrinconarlo en algún punto y así pasó, tras un rato de esquivar y escupirle fuego, ya sea en bolas, ráfagas o chorros. Wardes usaba el viento para formar escudos de fuertes corrientes de viento soplando en otras direcciones, Drake sabía que al menos medio mundo parecía tener una forma de contrarrestar su habilidad racial, con eso en mente solo trataba de cansar a Wardes el problema vino cuando se empezaron a escuchar disparos de cañón y los gritos de guerra causados por las tropas de reconquista, el asedio había comenzado, Drake. Tacha eso, no puedo jugar al desgaste con él, no hay suficiente tiempo, tendré que pasar a una acción más directa, pensó frunciendo el ceño la pequeña sonrisa de Wardes le decía que también comprendió su táctica Wardes. Sería una buena estrategia si no me hubiera dado cuenta, también lo habría sido si te sobra tiempo. Exclamó una de sus copias girándose para apuntarle a Wallace Louise saltó en el camino de la bala de viento con Derflinger en alto, no sabía cómo usar bien su magia así que no confío en ella para esta tarea, en su lugar tomó al viejo pedazo de óxido y cruzó los dedos para que sirviera de algo para sorpresa de Louise, y de todos en general, la hoja de la espada absorbió la bala de aire como si fuera una esponja, parte del óxido en el arma se desvaneció revelando parches de hierro en perfecto estado Derflinger. Hey, acabo de recordar que podía absorber magia. Exclamó tras la experiencia Louise. ¿No podías recordar algo tan importante? Exigió molesta con la espada Derflinger. Hey, más respeto para los ancianos. Reclamó mientras Louise lo sacudía un poco Wardes. Molesto, murmuró junto a sus copias Wallace que también estaba prestando atención a la pelea notó un pequeño detalle gracias a eso Wallace. Guerrero, el original se mueve un momento antes que el resto. Advirtió antes de cubrirse para evitar balas de viento Drake. Bueno, algo es algo, pensó mirando cómo las copias empezaban a moverse rápidamente entre sí Drake. Está tratando de confundirme, pensó frunciendo el ceño Drake continuó intercambiando fuego contra las copias al igual que tratando de acercarse a ellas, desafortunadamente sus intentos y asaltos eran interrumpidos por la asistencia de las otras copias, al ser manejados por la misma persona estaban muy bien coordinados Drake. Es como disparar a la obscuridad, aunque quizás pueda espiar en su alma para saber qué hará, su planificación mental se detuvo cuando recordó un pequeño detalle Drake. Seré estúpido. Gritó en su mente mientras sus ojos empezaban a brillar levemente con un fuego azul ahora podía verlo, las copias tenían una muy pequeña esencia del alma de su creador pero su creador era un resplandor en comparación con ellas Drake. Te tengo. Exclamó esquivando y logrando maniobrar para acercarse Wardes notó sus intenciones e inmediatamente empezó a movilizar sus copias y a sí mismo, cuando Drake estuvo a unos pocos metros de él dio una pequeña sonrisa que el híbrido notó Drake. Mierda.
maldijo notando que las copias estaban a su alrededor y todas apuntando. Si trataba de atacar a Wardes recibiría todos los impactos, si trataba de escapar en alguna dirección recibiría los impactos, atacar a las copias también fue descartado. Con todo eso en consideración, Drake dio un fuerte aleteo y se tiró al suelo. Fue un impacto brusco porque no tuvo tiempo suficiente para colocarse en una posición adecuada para aterrizar, pero no le importó mucho eso. Los proyectiles de viento que las copias dispararon impactaron entre ellos mismos. Debido a que en el centro ya no estaba su objetivo para recibirlos, las copias que recibieron algún impacto se desvanecieron de inmediato. Ahora solo quedaban Wardes y una de sus copias Drake. Ahora somos tú y yo, Capi, exclamó realizando un golpe descendente con su enorme espada. Wardes esquivó el ataque y miró con burla a Drake. La copia restante estaba por dispararle a Drake cuando el filo de Derflinger chocó con su espada, desviando el ataque y drenando la magia no solo del ataque sino también de la copia, haciendo que casi desaparezca. La copia se giró hacia Louise, que lo miraba con determinación e ira en los ojos. Eso es algo que ya le esperaba. Lo que no se esperaba la copia era el puño del príncipe Wallace, cubierto de magia de tierra, a punto de impactar en su cara. El golpe fue tan fuerte que la copia se desvaneció instantáneamente y Louise tuvo que atrapar al príncipe para que no caiga al suelo. Debido al desequilibrio, Wallace soltó un pedazo de madera de uno de los bancos. El pedazo se estaba empezando a destruir debido a la conducción forzada de magia a través de su estructura. Louise, ¿cómo hizo eso?, preguntó confundida mirando al príncipe Wallace. Solo le guiñó el ojo y miró como Drake seguía realizando pesados ataques en contra de Wardes. Los ataques eran rápidos pero no suficiente. En realidad era Drake tratando de no matar al vizconde, quería capturarlo de ser posible. Su brazo malo era un obstáculo para un manejo más adecuado y cuidadoso de su arma. Le preocupaba pasarse al atacar usando solo una mano, así que movimientos más lentos eran más seguros para la vida del vizconde. Claro está, Drake. Vamos, estoy seguro de que podríamos hablarlo, no hay necesidad de derramar más sangre de la que ya estoy derramando, bromeó mientras guiaba cuidadosamente al vizconde a una esquina de la capilla. Wardes, tendré que rechazar tu oferta. Reconquista planea recuperar las tierras santas del fundador y tienen los medios para hacerlo, solo necesitamos el apoyo, por eso estoy dispuesto a pelear, respondió antes de atacar la espada de Drake, haciéndole perder el equilibrio. Wardes intentó hacer un tajo descendente, pero fue bloqueado por la espada de Drake. Desafortunadamente para el híbrido, su brazo malo estaba apoyado en el suelo para que su enemigo no lo empujara más. Esto no solo le estaba doliendo bastante, sino también le hacía lentamente perder equilibrio. Al contrario de la preocupación o pánico que Wardes esperaba, Drake le estaba dando una pequeña sonrisa de dientes. Fue entonces que notó su error. El pecho de Drake brilló un poco con azul. Ese brillo subió rápidamente por su garganta y luego le tiró una llamarada a Wardes en la cara. El vizconde soltó un grito de dolor y se alejó mientras sujetaba su cara, incluso soltó la espada del príncipe, que éste recuperó rápidamente. Drake, realmente lamento eso, pero no me dejaste otra opción, dijo dándole una patada a Wardes. Wardes fue alejado por la patada, tomó una varilla de latón de la ventana rota y la arrancó antes de apuntarle a Drake. Su hechizo no fue capaz de siquiera empezar cuando Louise le lanzó una explosión a quemarropa. La fuerza fue suficiente para arrojarlo por la ventana detrás de él y hacerlo perder el conocimiento. Louise corrió hacia Drake inmediatamente para comprobar su estado. Louise, Drake, ¿estás bien? Tu brazo no se ve bien, dijo rápidamente mientras comprobaba el estado general de su amigo y familiar. Su ropa y cuerpo estaban llenos de pequeños o grandes rasguños o raspones, de los que sangran, pero ninguno era grave. Había un par profundos pero todavía no eran graves. Drake, bueno, eso salió mejor de lo que pensaba, dijo soltando un suspiro cansado. Aún le dolían las alas por volar a toda velocidad desde el puerto en la Rochelle. El príncipe, que acababa de verificar el estado de Wardes, se colocó junto a ellos y miró el brazo de Drake. Wallace, te agradezco mucho tu ayuda y valentía, lamento que tu brazo se haya perdido, permíteme usar magia de agua para cerrar las heridas, ofreció. No era bueno en magia de agua como Henrietta y sabía poco sobre magia de tierra, su campo era el viento, pero esto debería servir para cerrar las heridas. Drake, déjalo como está, me duele bastante pero es buena evidencia para el caso. Wardes, y ya no está sangrando, dijo levantando el brazo. Wallace, ¿cómo?, preguntó sorprendido Louise. Eso no importa ahora, tenemos que tomar a ese traidor y salir de aquí. Venga con nosotros, su majestad, dijo rápidamente y en un tono suplicante. Wallace, me gustaría ir con ustedes, ahora que experimente una muerte tan cercana. Debo admitir que me gustaría vivir más, pero debo quedarme, no dejaré que mis hombres caigan sin mí. Su negativa estaba llena de resignación. Drake,
Oh, entonces si puedes venir con nosotros, logré hacer que tu padre convenza a todos de luchar para recuperar su patria y no morir aquí, dijo poniéndose de pie con ayuda de Louise Wallace. ¿Hablaste con mi padre?, preguntó sorprendido Drake. Sí, es una persona peculiar y agradable. Ahora, no hay tiempo que perder, debemos irnos, dijo, pero entonces varios impactos de artillería destrozaron el puente al castillo Drake. Espero que sean livianos porque al parecer tendremos que tomar la ruta aérea, dijo extendiendo sus alas Wallace. Me temo que no podrás cargarnos a ambos, no sin tu brazo, ¿verdad?, preguntó triste Drake. Eso no es, me temo que de hecho, tiene razón, dijo mirando su brazo, de haber sabido que tendría que cubrir a alguien hubiera llamado su espada mucho antes Louise. Entonces, ¿uno de nosotros dos se tiene que quedar?, preguntó mirando a la puerta de la capilla. Se podían escuchar soldados de Reconquista subiendo la colina Drake. Eso es correcto y sabes bien a quién voy a salvar, sin ofender su alteza, dijo mirando a Wallace. No te preocupes, salvar a los que más te importan, haría lo mismo en tu situación, dijo colocando una mano en su hombro Louise. Drake, como tu maestra, te ordenó salvar la vida del príncipe. Ordenó con lágrimas empezando a formarse en el borde de sus ojos. Las runas en el pecho de Drake empezaron a brillar y le empezó a arder. La orden de proteger a su ama y la que acababa de recibir específicamente como orden estaban en conflicto. Drake. Oruch, duele, dijo sujetando su pecho. Las runas no habían hecho eso antes. Louise. Drake, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con las runas?, preguntó mirando su pecho Drake. Creo que el objetivo primordial de un familiar es proteger a su invocadora, así que las runas me prohíben hacer algo que podría afectarte, y me acabas de dar una orden directa que va en contra del otro, así que, sí, creo que es eso. Esto arde, dijo sujetando su pecho. Al parecer, una desventaja de ser inmune al fuego es que al quemar te duele más porque no estás acostumbrado a ello. Posiblemente sea lo mismo con el ácido. Louise pensó rápido qué debería hacer para frenar las runas y llegó a una conclusión rápidamente. También tomó nota de un ruido extraño viniendo del suelo. Louise. Olvida la última orden que te di, exclamó rápidamente y las runas dejaron gradualmente de brillar. Drake. Mejor, dejo de doler. ¿Qué es ese ruido?, preguntó antes de que el suelo cerca de ellos fuera hecho añicos y empujado a un lado del hoyo. Se asomó un topo gigante que Louise y Drake conocían. Drake / Louise. ¿Bellati?, preguntaron ambos al mismo tiempo. Wallace. ¿Topo? Fue su propia pregunta. Luego de Bellati salieron Kirche y Tabitha. Kirche. Chicos, finalmente los encontramos, exclamó limpiando un poco de tierra de su ropa Louise. ¿Cómo nos encontraron?, preguntó sorprendida Kirche. Mi querida Bellati buscó la gema del anillo y pudo encontrarte, explicó acariciando a su familiar y susurrándole buen trabajo de vez en cuando. Tabitha. ¿Guardes? Bastó con decir el nombre para que todos sepan a qué se refería Drake. Vencido, está por all. Su declaración victoriosa se cortó abruptamente cuando notó que de hecho ya no había nadie allí. Louise. Vaya, dijo mientras todos veían un grifo irse volando de la fortaleza. Drake. Vete a la mierda, reclamó con su brazo bueno desde una ventana. Drake metió la cabeza dentro de la capilla nuevamente ignorando la flecha que se incrustó en la pared. Drake. Bueno, allí va el desgraciado, dijo soltando un suspiro Kirche. Drake, tu brazo, exclamó notando la espada aún en el brazo. Drake. Estaré bien y ahora es nuestra única prueba física de la traición de guardes. ¿Tienen alguna forma de que salgamos de aquí?, preguntó mirando a Tabitha. Tabitha. Silpid espera abajo, dijo señalando el hoyo con su bastón. Drake. Bien, los seguiré volando. Silpid puede llevarlos a todos, ¿verdad?, preguntó esperanzado. Tabitha miró a todos, seguramente contando, y luego negó con la cabeza mientras levantaba un dedo. Drake. Bien, tú obviamente vas con Silpid, así que yo llevaré a Louise. Es pequeña, dijo señalando a Louise. Louise. ¿Vas a sujetarme todo el camino a Tristán?, preguntó mirando a su familiar. Drake. Obviamente no, irás en mi espalda, solo ten un poco de cuidado con mis alas, dijo mientras todos empezaban a bajar por el hoyo. Louise fue la última en bajar y escuchó a los soldados corriendo a la entrada. Tomó un cuadro tirado que había y cubrió con eso el hoyo antes de seguir su descenso. Unos minutos más tarde, Louise. Entonces, ¿tu topo de mente cavó un túnel literalmente por todo Albion?, preguntó mirando el hoyo por el que acababan de salir Kirche. Eso es correcto, también estoy sorprendido, admitió mirando a su familiar aferrarse a las garras de Silpid, que se aseguró de no soltar a su pequeño amigo Kirche. Aún me habría gustado traer a Flame, comentó mirando al topo. Tabitha ya le había dicho que no podría llevar al reptil en sus patas durante tanto tiempo. Drake. Sí, lo que sea, Louise,
Preguntó y ella subió a su espalda, se desestabilizó por un momento antes de recuperar el equilibrio, tanto él como Silpid empezaron a volar en dirección a Tristán. Habían pasado un par de otras volando, aprovecharon la formación V para reducir el agotamiento y planearon en su mayor parte, solo fue una pequeña ayuda pero era más que bienvenida. El viaje también había sido tranquilo, pasaron varias horas más en vuelo y todos soltaron un suspiro de alivio al ver la capital de Tristán. Tras eso, finalmente tuvieron paz,